Hola hermanos, como se dan cuenta inmediatamente cambiamos de lugar porque afuera obviamente está muy frío, acá este sector especialmente de la casa es muy frío, la oficina mía está muy helada también, así que esto lo teníamos calefaccionado, así que preferimos ocupar acá. Pero bueno, la idea es el mensaje, no es el paisaje, es el mensaje. Y quiero ahora repasar un poco los conceptos respecto de la fe. De la fe. Tenemos ideas y circulan en el mundo, en las personas, ¿cierto? Si uno conversara, y he conversado yo con personas, respecto de la fe. Bueno, y muchos reconocen que tienen fe. El problema es en quién depositan la fe, que es la orientación que nosotros tenemos que dar a las personas. Y yo quisiera partir de fe. ¿Por qué razón? Porque la fe está relacionada en toda nuestra manera de vivir. En todo está inmersa la fe. En todo. Por ejemplo, al casarnos, fe. Al criar, fe. Al comer, fe. Al trabajar, fe. Al salir, fe. Al pasear, fe. En todo y cada una de nuestras relaciones personales con los amigos, fe. Porque todo tiene que ver con la fe. Porque vamos a ver ahora un poco para reorientar, porque después quiero tomar un tema que tiene que ver con la santidad. Porque también hay un mal concepto de la santidad. Muchos piensan que la santidad es no hacer, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es el origen de la santidad, es donde nace la santidad, donde tenemos que hacer el énfasis, el cuidado. Así es que por ahora yo quiero que toquemos este punto de la fe y después, si alcanzamos aquí, vamos a dejar enunciado el tema de la santidad. ¿Bien? Hermano, si yo les digo Hebreos 11.1, usted inmediatamente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es cierto. Fíjese que certeza, si usted piensa un poco, le da vuelta un poco al tema, certeza tiene que ver, yo tengo la certeza de lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? Jesús regresa. Jesús me va a dar un cuerpo nuevo. Jesús me va a llevar al cielo. Jesús es mi esperanza. Entonces tengo el conocimiento seguro, la confianza. Mire qué importante, la confianza. No es, tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos la confianza en Jesús, en sus promesas. Y sigue, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la convicción? Que Dios va a hacer lo que tiene planeado hacer. Según sus promesas, Él las va a llevar adelante. Entonces tenemos esa convicción, tenemos la certeza. Releo un poco el pasaje. Es pues la fe, el conocimiento seguro y la confianza de lo que esperamos. Es la convicción que Dios hará todo lo que Él ha prometido, lo que no vemos. Entonces, si usted empieza un poco a darle vuelta, empieza a ver que la fe no tiene que ver con ver. Eso es un problema. La fe, según Hebreos 11.1, entonces es la certeza, la convicción. Si yo miro hacia el futuro, no veo de manera clara, precisa, porque estoy viendo, lo que veo son las promesas, pero nada tangible. Yo no toco el cielo, no toco a Jesús, no toco a Dios, nada. No vemos en ese sentido. Vemos y confiamos en las promesas de Dios hacia el futuro. Hacia el pasado tampoco vemos nada. No vemos a los apóstoles, no vemos a Jesús, no vemos Jerusalén como estaba antiguamente, no vemos a Pilato, no vemos nada. ¿Qué es lo que miramos hacia el pasado? Vemos la cruz, vemos la predicación de lo que dicen de Él, las promesas de Jesús, lo que dijeron los apóstoles, la vida de los primeros cristianos. Eso es lo que nosotros vemos a través de la lectura de la Biblia, la historia, la arqueología. Pero no lo palpamos. Y en el presente. Entonces,
Si yo miro al futuro, no veo cosas que pueda yo tomar así, pero bien. Miro al pasado, es lo que me cuenta la palabra de Dios, no es tangible. Y en el presente miramos, pero ¿qué vemos? Creemos en la salvación, creemos en el perdón de Dios y empezamos a vivir de acuerdo a cómo vivió los primeros cristianos, cómo vivieron los apóstoles. Pero no veo tampoco tangible, porque no puedo tocar la fe de otros, los testimonios de otros, no los puedo tocar. No, es algo que, es por eso que la fe tiene que ver no con lo que yo vea o con lo que yo toque. Tiene que ver con lo espiritual, eminentemente con lo espiritual. Y este pasaje, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no me define la fe. Dice lo que es la fe. ¿Me entiende? Entonces, si yo miro al futuro, estoy viendo el regreso del Señor Jesús. Recuerde Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Y permítame releerlo, por favor. Hechos 1, 6 al 11. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces, están conversando los apóstoles, los discípulos, con Jesús. Y le preguntan, ¿cuándo, Señor Jesús, va a hacer esto? Y dice, ustedes no tienen por qué saber esto. El único que sabe esto es Dios, mi Padre. Y empieza a ser alzado. Y mientras es alzado, se pone un par de personas con vestiduras blancas. Sabemos que son ángeles, ¿verdad? Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este Jesús que está ascendiendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, va al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces hay una promesa de parte de Dios de que Jesús vuelve. No otro Jesús, sino este mismo Jesús con el cuerpo que tenía, con ese Jesús va a volver y nos va a venir a buscar y le vamos a ver y Él nos va a transformar. Eso es lo que vemos hacia futuro y esa es la confianza que tenemos. Eso es fe. Entonces, para definir la fe, yo tendría que un poco ensayar una definición. Por ejemplo, la fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios. Escuche, obediencia total y absoluta a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y consecuencias. Pase lo que pase, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios habla en su palabra. Dios nos permite oír su palabra, el consejo en oración. Después de que oímos, actuamos. Y volvemos sobre lo mismo siempre. Siempre buscamos oír a Dios para actuar. En cada palabra que Él puso aquí tiene un propósito. Entonces nosotros vamos buscando, ¿cierto?, qué hacer, porque es la fe, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, cuánto obedeces es cuánto cuál es la cantidad de fe que tienes. Mucha fe, poca fe. Recuerde que el escudo que tenemos los cristianos es el escudo de la fe. Así es que piense. Ahora, tenemos que ver que la verdadera fe toma al cristiano, se apodera del cristiano. No es algo que uno diga, no, yo no, sí, es cierto, pero poco a poco, cuando tú abres tu corazón y crees sinceramente en Jesús, el ser persona de fe es una consecuencia inevitable de tu amor por Cristo.
de tu amor por la palabra de Dios. Porque muchos pueden confesar, oh, yo amo la Biblia, me encanta la Biblia, pero ¿cuánto la obedeces? ¿Sabes que Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma? Entonces, los que tenemos esta fe, no pensamos en volver. No pensamos en decir, voy a renunciar. No, seguir adelante, seguir adelante. Hay muchas personas que pueden hablar. No te preocupes, Dios se preocupa de tus espaldas. No te preocupes por lo que digan aquí o acá. No te preocupes. Siempre la gente va a tener que decir algo de los cristianos. Siempre. No demos nosotros el motivo, que es diferente. Entonces, la fe entra en mí por la gracia y obra del Espíritu Santo. Entra en mí la fe. Esta fe me hace perseverar. Nos entregamos poco a poco en Jesús. Esta fe es viva. Nos da vida. Esta fe realmente nos da vida. Nos da propósito. Antes de convertirme, ¿cuáles eran las metas? Tener solamente 2 hijos. Nada más. No era el ánimo de tener muchos hijos. No, 2 hijos. Ojalá un hombre y una mujer. Y ahí llegaba todo lo que era la descendencia de los hijos. No más. 2 hijos. ¿Qué es lo que aspiraba? Ser gerente, ganar dinero, tener una buena posición. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué me trajo la fe? Propósito. Propósito. Dios me regaló el cielo por la fe en el Señor Jesús. ¿Qué me pide Él? Llama a otros, llama a otros, llama a otros, para que vayan contigo al cielo. Esa es la tarea. Pero además, Él me dijo, ya, Germán, cuida mi rebaño. Este rebaño que está en Avenida Gabriela, tú lo cuidas, me das cuenta de él. ¿Me entiendes? Me dio una tarea, me dio propósito. Yo no puedo pensar, ya hermano, voy a jubilarme y me voy a ir porque quiero andar en la playa buscando conchitas. No, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo cumplir mejor la tarea que Dios me encomendó. Yo debo alimentar a la congregación. ¿Y qué? ¿Con puras sopitas? Se van a desnutrir. Entonces tengo que buscar buen alimento. Tengo que salir a buscar ese alimento, en forma figurada, por supuesto. Tengo que preparar ese alimento para que ustedes se nutran y sean personas vigorosas en el Evangelio, que tengan una fe firme, que entiendan cada concepto, cada doctrina que la Biblia enseña. Y tu papá es lo mismo. Hay preguntas que se hacen en los test para los niños. Para los niños. Pero es que no entiende. Ahí está el punto. Tú les explicas. Y le dices, mire hijo, esto es así. Y la respuesta es no. El niño va a empezar a entender y va a empezar a comprender poco a poco. Pero usted tiene la oportunidad bendita de enseñar a sus hijos. Entonces, conozco la sumisión. Ser sumiso. Nada, pero es que la Biblia nos enseña que Jesús es el Señor. La fe me enseña que Jesús es el Señor. Yo no soy amo, soy un sirviente. ¿Qué es lo que es ser ministro? Ser servidor. Entonces, ¿qué aprendemos? Aquí hay un solo amo. No, nadie más, ni en la tierra, ni en el cielo. Jesús es el amo. Ahora, mi fe en el diario caminar se nutre de las promesas de Dios. Cuando voy descubriendo, cuando voy aprendiendo, cuando voy descubriendo, mi fe se nutre, se hace más potente mi fe. Más poderosa mi fe. No para derribar cosas ni nada, no estoy hablando de eso. Sino se profundiza, se aclara. Se aclara. Muchas cosas que tal vez creía y que ahora digo yo, estaba muy equivocado. Pero bueno, Dios tiene paciencia conmigo y con usted también. Entonces, mi fe se nutre de las promesas de Dios. Mi fe se estimula con el testimonio de cristianos, de hombres y mujeres cristianos. Fíjese que el versículo 2 del capítulo 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y usted ve la lista de testimonios que hay, por fe, por fe, por fe, por fe. Eso me nutre, eso me alimenta, eso me dice, es posible, es posible. Pero también hay testimonios de vida. Veo testimonios de grandes hombres, veo testimonios de personas que a lo mejor no piensan como yo, pero su testimonio es impecable.
Entonces, eso nutre la fe. Es posible llegar a viejo y morir creyendo en el Señor Jesús. No es un paseo por el Evangelio, es el compromiso de la vida. Sí, yo sé que mucha gente nos mirará como personas ingenuas. Sí, nos ven así como personas que como que les falta madurez, no sé por qué creen esas cosas, es una cosa de niño. Pero tal vez la fe, y es un paso de la oscuridad a la luz, un paso hacia Dios, un paso adelante, no atrás. Y eso me reconforta. Eso me reconforta. No, es un paso hacia Dios. Me acerca a Dios. Mi fe me acerca a Dios. Él se siente halagado porque yo crea en Él. Recuerde que si no creo en Cristo, no creo en Dios. No puedo creer directamente en Dios si no es a través del Señor Jesús. El que cree en mí, cree en el que me envió. ¿Se fija? Cree en el que me envió. Así es que, anímese. Pero hay algo que usted tiene que entender, que esto no lo hacemos nosotros, lo hace Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No voy a entrar en el tema de la conversión, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo entra, sella nuestro corazón y somos llamados de ahí en adelante hijos de Dios. Pero somos guaguitas que necesitan alimento. Después somos niñitos, después vamos en la juventud y después crecemos y ahí podemos enseñar también a otros. Pero cuando recién llegamos tenemos que nutrirnos porque somos guaguas en el Evangelio. Somos niños en el Evangelio. Entonces tenemos que enseñar a los demás. Entonces, mi fe no ve nada. No ve. Y eso es lo que tiene que entender usted. Que no necesita ver nada para creer en el Señor Jesús. Crea por lo que la Biblia dice que Jesús murió en la cruz. Crea que Jesús fue santo, santo, santo. Jamás, jamás se halló engaño en su boca. Crea las promesas que vienen al futuro. El regreso de Jesús, el cielo, cuerpo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo. Crea. Eso es fe. No estoy viendo, no me han mostrado el cielo nuevo, pero va a ocurrir. Y en el andar del día de hoy, ya soy salvo, Dios me perdonó, el Espíritu Santo entró en mí, ¿cierto? Ahora debo caminar como caminaron los grandes hombres. El versículo 27 del capítulo 11 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Mire qué importante, al más poderoso él no le tuvo miedo, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué los hombres de fe no tienen miedo, no tienen temor? A lo mejor en el momento tienen ese temor, pero confían en Él, en el invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, al eterno, a Dios. Eso es lo que nos debe animar a nosotros. No el que me palmotee en la espalda, no el que me digan bien, no el que me digan lo otro. No, mi fe está relacionada con Dios, con Dios. A Él le debo la fe, porque Él me la regala a través de la gracia del Señor y la presencia del Espíritu Santo. Tengo un pasaje aquí, en Lucas 9:23, se los voy a leer. Si usted quiere seguirme, encantado. 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la fe te permite hacer esto. ¿Qué? Ir en pos de Jesús, negarse a nosotros mismos y tomar cada día la cruz. ¿Qué significa eso? Que vamos a sufrir. Esto no es un paseo, es ir en contra de la corriente. La fe me permite ir en contra de la corriente. Me permite luchar con el mundo, me permite luchar conmigo mismo, con mi viejo hombre. Me permite ser triunfador en todas las áreas que el Señor nos ponga. No estoy diciendo ni exitoso en lo comercial, no. Espiritualmente somos exitosos si confiamos en el Señor Jesús y ponemos la fe, esta fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces, no importa que lo miren de alguna manera, usted mire al invisible, mire a Dios. Esa es la fe. Esa es la fe que tenemos que practicar. Esa es la fe que se nutre por las promesas de Dios. Esa es la fe, hermano mío, que tú estimulas al otro. Lo estimulas. Tu testimonio, hermano. Tu testimonio es el que nutre a otros. ¿Bien? Entonces, ese tema lo quería recordar un poco yo para poder hablar de lo que viene, porque sin fe nunca vas a ser santo, nunca. Así que te animo, la próxima parte tiene que ver con la santidad. Como les decía, algunos dicen, bueno, es que ni siquiera piensan en realidad. La santidad es muy importante, hermano. Y yo quiero que se saquen prejuicios de encima, de ya nuestras visitas igual. Yo nací pensando, perdón, no nací, me crié pensando que los santos eran algunos, personas muy, muy especiales, personas que tenían un carácter especial, sumisos, no pecaban, no pensaban mal, no hablaban mal, no, nada, eran santos. De tal manera que los consideran de esa forma y bueno, usted sabe lo que ocurre, usted debe tener, yo soy de origen católico, sé lo que ocurre. Hasta los 31 años estuve en la iglesia católica. Bien, entonces quiero ayudarle a salir como yo salí de esto. Ese pensamiento de que es algo especial, que es algo inalcanzable, no es cierto. No es cierto. Santidad, ser santo es estar separado y apartado para Dios, consagrado y hecho para Él. Y hecho para Él. Vivir para Dios, a fin de imitar a Dios, de conformarnos a Dios, de parecernos a Dios. Fíjese que nosotros debemos considerar la Biblia en su completitud. No, algunos dicen, no, el Nuevo Testamento nomás y lo demás no existe. Eso no es cierto. Y les leo de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Qué lindo, ¿no? Qué seguridad nos da Dios. Es Dios arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Es el único Dios. Y ese Dios es mi papá, es mi Padre, por la fe en el Señor Jesús. ¿Me entiende? Pero también, aquí en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué nos recomienda? Jamás olvidarnos de lo que Dios quiere. El propósito no es leer, sino recordar lo que Dios quiere. El propósito no es que adornemos la casa con cosas evangélicas. El propósito es que vaya a nuestro corazón. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es ahí el tema donde algunos no alcanzan a tener fe, porque no las llevan a su corazón. Hermanos, visita, lo que hacemos hoy es lo que vamos a hacer mañana. Todo tiene una consecuencia, todo. Recuerde que la fe es hacer total y absolutamente la voluntad de Dios. Nosotros oímos la voz de Dios, la entendemos, la voz de Dios, y actuamos en base a lo que Dios dijo. Dios dice que yo debo criar a mis hijos en santidad y enseñarles la palabra. Lo hago, practico la fe. Pero primero esa palabra está en mi corazón como papá. Está en mi corazón. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo, sinceramente. Entonces, la santidad no tiene que ver con la conducta. Y aquí empieza la gran definición. La santidad no tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el corazón. Con el corazón.
Hay muchas personas que creen que la santidad es no hacer. Entonces, todo es pecado. No, no es cierto eso, no es cierto. Yo aprendí mucho con pastores extranjeros y con pastores nacionales que me enseñaron a llevar un evangelio como corresponde. No todos, por supuesto, porque habían algunos que pensaban de manera distinta. Pero sí, el evangelio significaba alegría, camaradería, amistad, cariño, bondad. No era andar derechito por la calle y no caerte, no mirar hacia los lados. No, me enseñaron otra cosa. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes. ¿Qué es lo que vemos ahora? Luchas por la santidad. No hagas esto, no hagas lo otro. Padres, hijos, y ven que no ofenda a Dios. Hijos obedeciendo, esforzándose. Pero no es conducta la santidad. No es conducta, es el corazón. El corazón, ahí está la santidad. Si ese corazón es santo, todo el resto es santo. Mis actitudes, mis conductas, mis palabras, mis pensamientos van a ser cercanos siempre a la santidad. Porque no le digo que alguna vez vamos a pecar, que vamos a equivocarnos, pero siempre cercano a la santidad. ¿Me entiende? Y eso nos hace más cercano a Dios. ¿Por qué? Porque esta conducta que desarrolla un corazón limpio es pura, porque viene del interior. No es el exterior. Que yo digo muy seriamente a alguien algo y soy un hipócrita. O que yo estoy pensando, cuando estoy diciendo algo, estoy diciendo otra cosa. ¿Me entiende? De lo cual debemos cuidarnos, de que nuestras palabras sean llevadas por el Espíritu Santo. Llevadas por el Espíritu Santo. Que surja la camaradería con el Espíritu Santo en nosotros para saber qué es bueno y qué es malo. Para saber qué es bueno y qué es malo. Mira, en Mateo 7:24 dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y sigue. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo vas a llevar esta conducta recta si en tu corazón no está Jesús? Si no has fundado tu vida en la roca que es Cristo Jesús. Por eso días pasados les decía yo que los pecados, por ejemplo, que yo haya ofendido a mis padres toda la vida, que yo los haya menospreciado a mis padres toda la vida, porque fue así, porque fue acá, y no los honré, y voy a tomar actividades futuras, ese pecado me está pesando. Voy a encubrir un pecado y eso no es correcto. Le aseguro que no es correcto. Por favor, considérelo. Y Lucas 6:45 dice así. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el problema? No está en las palabras. No está en mis acciones. No está en mis pensamientos. Está en mi corazón. Porque de ahí viene lo malo. Hay otros pasajes, ¿cierto?, que nos dicen que de ahí vienen las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es asemejarse a Dios en el corazón, no en la conducta. Oh, voy a orar y mi oración es bonita, impresiona a muchos, pero a Dios no le impresiona. Y si hay alguien espiritual por ahí va a decir, este es un farsante.
porque Dios les va a advertir, porque hay discernimiento de espíritu. ¿Me entiende? Entonces, la pureza interna me lleva a una conducta recta, a saber dónde tengo que afianzar mi vida en Cristo Jesús. Me lleva a lo que dice aquí el capítulo, ¿cierto? Que lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón. Entonces, si sale algo de mi boca y creo que es malo, debo retroceder hacia mi corazón y ver que es malo. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tienes tú? ¿Jesús? ¿O el mundo, el pensamiento del mundo, las doctrinas del mundo? ¿Qué ves tú? Es algo que tú tienes que definir. ¿Qué agrada a Dios? ¿Mis objetivos de vida agradan a Dios? ¿La pasión que tengo por la palabra agrada a Dios? Porque puedo tener mucha pasión por la palabra, pero me quedo aquí sentado descansando. No, pues si hay pasión por la palabra, es el deseo de compartir esta palabra con otras personas. Ahí tenemos la verdadera pasión, como Pablo, que recorrió varios continentes para predicar la palabra de Dios. Los deseos que tengo, los anhelos que tengo, la aspiración, las motivaciones, ¿agradan o no a Dios? ¿Agradan al Señor? Imagínense, el mismo libro de Lucas, el capítulo 16, dice así. El 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe qué persona es la que realmente se preocupa de la santidad, que es santo, porque ha purificado poco a poco su corazón. Poco a poco su corazón. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender que necesitamos fundamento y necesitamos cosas ciertas en nuestra vida y no creernos lo que tal vez no somos. ¿Eres santo? Le damos la pelea, pero tú. Entonces, fíjese que hay como, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ante Dios. ¿Cuál es la ayuda que usted puede tener? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le va a ayudar a discernir qué es bueno, qué es malo. La palabra de Dios le va a ayudar a discernir qué es santo, qué es profano. ¿Qué es bueno o qué me lleva por un camino malo? En el momento no es malo, pero puede llevarme por un camino equivocado. ¿Qué cosas de las que estoy haciendo, de las que estoy pensando, de las que estoy diciendo, alaban a Dios, honran a Dios, exaltan a Dios? Porque ahí comienza la santidad. Sin conocer a Dios, ¿qué santidad buscas? ¿Cuál es tu parámetro? ¿Cuál es tu medida? La medida es Dios. La medida es Jesús. No es una santidad de no hacer. Es una santidad al interior del corazón que te orienta a todo lo que tienes que hacer. Entonces, la persona que busca la santidad va a comenzar por la adoración a Dios, el honrar a Dios y exaltar a Dios. Todo lo que hagamos, recuerde lo que dice la Biblia, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Lo malo en ti y en mí va a comenzar si nos alejamos poco a poco de Dios. Porque poco a poco vamos a empezar a pecar. Poco a poco le vamos a quitar honra a Dios. Poco a poco le vamos a quitar adoración. Poco a poco vamos a dejar de exaltar a Dios en nuestras vidas. Entonces, no te confundas, esto no es el hacer, no es la conducta, es el corazón. Algunos, porque les gusta pensar así, confunden la santidad con el ascetismo. El asceta busca la perfección espiritual a través del sacrificio personal, la abstinencia voluntaria de todo tipo de cosas, de comidas, de sexo, de todo.
del matrimonio, de tener hijos. Tiene rutinas de autoprivación y la austeridad, esa que si yo puedo vivir con esta camisa y este pantalón toda la vida, lo voy a hacer. No, y si hay una chaquetita, un chalequito, no importa que pase frío, es suficiente. O también se confunde con el formulismo. Es un cambio exterior, en donde las familias o la persona empieza a hablar diferente, empieza a comportarse diferente, pero su corazón no ha cambiado. El legalismo hace las cosas para ganar el favor de Dios, o más de lo que tenemos, pero hace esas cosas para, como que defendiendo a Dios. Hay personas que llegan al extremo de condenar hasta productos que están en el mercado, por ese legalismo. ¿Por qué razón? Porque alguien dijo que esa pasta de diente está asociada con una empresa que hace culto al diablo. Y una serie de cosas. Y empiezan a abandonar ese tipo de cosas porque es pecaminoso. Eso no es cierto, eso no tiene nada de santo. Todo lo contrario, es una cosa externa. Bueno, los fariseos cometieron los 3 errores: ascetismo, formulismo y legalismo. La santidad parte del corazón, de lo profundo. ¿Y sabe cómo comienza? Porque es una respuesta agradecida a la gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo devolver a Dios la salvación? No tengo cómo. ¿Cómo puedo yo devolver a Dios el perdón? No puedo. Yo no puedo dar nada a Dios, solamente comportarme como Él se comporta, imitarlo de tal manera que Él se sienta honrado de los seguidores que tiene. Entonces, hoy día, ¿se considera importante la santidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Se permiten muchas cosas. Y muchos dicen, bueno, pero es que vamos a permitir esto y vamos a hacer lo otro. Y pregúntele a Dios si es correcto. Si usted me pone aquí, por ejemplo, viene David y me pone un plato de papas fritas, le aseguro que en mi mente van a estar las papas fritas. Porque me encantan las papas fritas. No puedo comer. O si me trae una sopaipillas pasada y me las deja ahí, voy a estar pensando cómo comerme esa sopaipilla. ¿Y qué pasa cuando usted expone a tentaciones a las personas, a sus hijos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando expongo a tentaciones a personas? ¿Qué pasa con el licor, por ejemplo? Yo, gracias a Dios de que me convertí, nunca más fui tentado por el licor. Antes, para que le cuento, era un vicio terrible. ¿Me entiende? Entonces, ¿es importante la santidad hoy día? No, se buscan cosas como que son, pero no lo son. Por ejemplo, hay predicaciones. Yo algunas veces escucho unos minutos a personas y realmente digo yo, ¿qué evangelio están predicando? ¿Qué Biblia? El éxito. Tú puedes ser exitoso si Dios te ayuda. Sigue estos 7 pasos, los 14 pasos. Un buen esposo, una buena esposa, las 3 formas. Buenos hijos. ¿Cómo criar hijos obedientes a Dios? Las 21 reglas para criar a hijos. La prosperidad. Da esto y Dios te va a retribuir. La felicidad, cuando la felicidad es tan efímera. Sexo saludable. ¿Y la santidad? ¿Cuándo hablan estos predicadores de santidad? Hablan de condenación, si no eres santo. La condenación. Hermano, nosotros vamos a pecar porque el viejo hombre no descansa. Y en algún minuto de flaqueza, en algún minuto podemos pecar, podemos pensar mal. Cuando se escogen a personas que vayan a predicar el evangelio, ¿qué mira en general la gente? Los dones que tiene, las habilidades, los recursos que tiene. Y es tan, expone tan bien y hace esto lo otro. ¿Y la santidad de ese? ¿Y la santidad? ¿El compromiso con Dios? ¿No aparece? ¿Y por qué no aparece? Porque las iglesias no les interesa tener buenos predicadores para que ganen a muchos más. ¿Y usted cree que está ganando a muchos más? ¿O está convenciendo a muchos más? Cuando nosotros oramos por convertidos al evangelio. Por convertidos. Hace pocos días conversé con un amigo del liceo y le ofrecí enviarle un de los videos que estamos exponiendo. Y fue una felicidad tremenda, pero no he tenido ninguna respuesta de él. Y le decía a mi señora, y mi señora me dijo, no seas impaciente.
Tiene razón, a lo mejor soy impaciente. Pero quiero que las personas crean en el Señor Jesús. Crean y vayan al cielo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que valoramos nosotros? ¿Una corbata? ¿Un lindo vestido? ¿Cómo evangelizamos nosotros? ¿Cómo debiéramos evangelizar? Debemos presentar el Evangelio como verdaderos cristianos, que Cristo murió por nuestros pecados. No venga acá y Cristo le va a perdonar. Perdón, le va a perdonar porque usted cometió pecados. Y esos pecados tiene que arreglarlos con Dios. Usted pecó. Usted abandonó, usted dejó lo que sea. Usted pecó. Entonces, tenemos que enseñar que el Evangelio es la muerte de Jesús, que es la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Pero no podemos pasar por alto, escúcheme, que Cristo murió por sus pecados, por mis pecados. Eso jamás debemos hacerlo. Para que la persona entienda el regalo que está recibiendo. Entonces, cuando nosotros explicamos bien y entrenamos a las personas a entender bien la palabra de Dios, van a saber que la santidad no es la conducta, es el corazón. Porque ahí es donde me habla el Espíritu Santo. Es ahí donde ausculta el Espíritu Santo. Y me dice, Germán, Alicia, David, esto está equivocado, está errado, esto es sucio. Es ahí donde trabaja el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros podemos fingir conductas, podemos fingir que perdonamos, podemos fingir que estamos pidiendo perdón, podemos fingir arrepentimiento, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, fíjese que para vivir y para buscar esta santidad necesitamos fe. Fe. Esa fe que no busca ver, sino que cree en el regreso del Señor Jesús, en una vida santa que se nutre en los testimonios de los hermanos del pasado y del presente. Esa fe necesita usted, necesito yo, para vivir esta vida tan preciosa, con propósito que nos ha dado Dios. Que Dios les bendiga, hermano. En la próxima sesión, el próximo capítulo, como le quiera llamar, vamos a ahondar un poquito más en la santidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.